Camasco, él es subdirector de Extensión Cultural del INBA, es quien nos va a dar esta invitación precisamente para hablarnos de estas historias que vamos a poder conocer mañana y el domingo. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Hola, muchísimas Alberto, ¿cómo gracias. estás? ¿Qué tal, Alberto? Gracias. De verdad, créanme que me siento como en casa por Sí. Qué bueno. que ustedes me dan la oportunidad de venir a platicarles acerca de la lectura. Sí. Efectivamente, este próximo sábado 29 tendremos una lectura en voz alta a cargo de la actriz Edith González, que leerá para niños El viejo y la mar de Ernest Hemingway. Qué bonito. Los invitamos a que nos acompañen, que vengan. Niños, tráiganse a sus papás, Sí. vengan ustedes, Sí. acompáñenos. Es a las 12 del mediodía en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Mira nada Y más. para público en general vamos a tener también una maravillosa lectura con los actores Manuel Ojeda y Jorge Pondal, que van a leer en voz alta un texto del maestro Daniel Leiva, que se llama Textos para no pasar desapercibido. Es un texto inédito, muy en el estilo del maestro Leiva, que esperemos que puedan disfrutar, ¿no? Claro Y que este es sí. para todos también. El Este es domingo. para público en general, el 30, el domingo, Muy bien. y el sábado es un poco más cercano a los niños. La idea es que involucremos a los niños y a sus papás en el gusto y el disfrute de los libros, de la literatura. Como decían ustedes, qué mejor cuando de niños nos comenzamos a adentrar en Claro. un libro, en un Sí. texto en compañía de nuestros papás. Claro. Claro. Esa es un poco la idea, que invitemos a la gente a que lea con nosotros, a que escuche. A leer. Además, acuérdense que la lectura en voz alta nos ayuda mucho a aprender a leer. Sí, es Entonces, cierto. leamos en voz A alta. comprender mucho Así es. mejor los Comprender el textos, texto. Sí, es ¿no? cierto. El vocabulario, etcétera. ¿Cómo está el acceso? ¿Cómo la gente mañana, por ejemplo, este sábado que va a llegar la gente ahí al Palacio de Bellas Artes, cómo van a entrar? ¿Hay que comprar algún boleto? ¿Llegan así directo y entran? La entrada es completamente gratuita. Ah, muy bien. Qué bueno. La sala Manuel M. Ponce, donde se van a llevar a cabo los dos eventos, tiene cupo limitado, son 250 personas, por lo que les pedimos lleguen temprano. Claro. Afortunadamente, el público ha estado respondiendo muy bien, la gente ha estado llegando con suficiente tiempo de antelación y la sala se llena. Pues sí. Entonces, vivamos un fin de semana de lectura. Además, ir al centro es increíble. Si tú lo La programas verdad, muy sí. bien, puedes ir a desayunar, a caminar, a pasear a un museo. Vas a escuchar algo de lectura, te quedas un poco con la idea de la lectura y a lo mejor te aventuras a acercarte a un libro. Claro. Oye, Alberto, estamos viendo en pantalla algunas, pues una pequeña muestra de lo que se ha llevado a cabo en exposiciones o en lecturas anteriores. Y estamos viendo de verdad a grandes actores de primera talla como es Ignacio López Tarso, ¿no? Mira. Y siempre como que el Instituto Nacional de Bellas Artes ha hecho un gran esfuerzo por seguir fomentando la lectura a través de estos artistas, ¿no? Hay veces que nos preguntan por qué un actor. Sí. Exacto. Un actor sabe leer, un actor Obvio. por oficio sabe respetar los signos de puntuación, Así es. sabe, no le da miedo hablar en voz alta y además tiene ese detalle de la inflexión, del tempo, del silencio, que Así nos va a es. ayudar a involucrarnos en la lectura. Sí, Ahora, sí. si tenemos a grandes voces como doña Silvia Pinal, como don Ignacio López Tarso, como Manuel Ojeda, como tantos otros, Francesca Guillén, como Luis Gerardo Méndez, que ha leído con nosotros Sí. también, ahora Edith González, es mejor porque la gente se siente más atraída por la figura Sí. Claro. y entonces Sí. se presta a la lectura. Claro. Ese es un Muy poco. bien. Si ustedes Hasta les llamas la atención porque a lo mejor dicen, ay, vamos a escuchar una lectura. Mucha gente que no está acostumbrada dice, ay, lectura. Pero ya cuando dices, bueno, va a ir un actor conocido, pues ayudas a que vaya más gente. sí, a que se acerque la gente, porque finalmente lo que buscamos es que se queden interesados en lo que les vamos a leer Muy bien. y que luego quieran leerlo ellos o que regresen a los libros. Ahora hay muchas opciones. Yo soy de esos amantes a la antigua del libro, pero ahora podemos leer de diferentes maneras. Sin ¿no? duda. No hay Claro que excusas sí. para no leer. No hay excusas, hay bibliotecas, hay librerías, se pueden pedir los libros prestados, hay muchísimo Pero de hay que dónde regresarlos también. conseguir. Bueno, mucho que luego te contaré. Ya, yo sé. Híjole, Claro eso que es sí. súper difícil. Alberto, muchas gracias. A ustedes, muchísimas Gracias, gracias. Alberto.